Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como unos del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con los sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Nosotros tenemos una ley. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el endosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron,
fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos un momento en silencio. Continuamos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hermanos, al celebrar hoy el día en que Cristo nuestro Señor padeció y murió por nosotros en la cruz, meditemos profundamente sobre el cumplimiento del amor a Dios. El apóstol San Juan, apóstol evangelista, nos recuerda cuando dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por eso la plena manifestación del amor de Dios está en que Cristo, su Hijo, se ha entregado por nosotros a la muerte, y una muerte de cruz. Se cumple, por tanto, las profecías que hablan del Señor, sobre todo los cánticos del profeta Isaías, en cuanto se refieren a el Señor como aquel que será humillado, aquel que será maltratado, escupido. Siempre en la persona de Jesús encontramos a aquel que, obediente al Padre, llegó hasta el extremo de entregar su vida por todos nosotros, con tal de que nosotros recuperáramos esa vida que habíamos perdido por ocasión del pecado de nuestros antepasados, representados en Adán y Eva, el pecado original. Dios, en su infinita misericordia, va haciendo la historia de nuestra salvación desde Abraham hasta llegar a Cristo el Señor, que viene a ser como el culmen de esta historia, sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. El Señor cumple sus promesas. Isaías en este cántico muestra el sufrimiento de Cristo, muestra que será como el cordero llevado al matadero, muestra que intercede por los pecadores, que carga las culpas de los pecadores, y no solamente la carga con la cruz tan pesada que le pusieron para que llegara hasta el Gólgota para ser crucificado, sino en toda su vida el Señor cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas, y en obediencia al Padre se entregó a la muerte, libre, voluntariamente. No se la arrebataron, sino que Él quiso entregar la muerte
Por una parte, cumpliendo plenamente la voluntad de su Padre. Por eso en la oración de los huertos de los olivos, cuando dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, o esta hora, es decir, la muerte que le esperaba, mas dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre, y al mismo tiempo para mostrar el amor que tiene a toda la humanidad. Morir para rescatar a la humanidad del pecado y de la consecuencia del pecado, que era la muerte, entregando su vida por todos nosotros. Por eso la carta a los hebreos lo destaca, invitándonos a ser firmes en la profesión de nuestra fe, porque nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, se ha compadecido de nuestros sufrimientos, y él mismo, sometido a todas nuestras mismas pruebas, excepto el pecado. Por eso dice, acerquémonos a Él con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Si es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros, siempre, si ponemos atención en las oraciones, decimos en la mayoría, por Cristo nuestro Señor, o por Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos, o también por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. El mediador, el que está siempre intercediendo ante el Padre por nosotros, como nuestro sumo y eterno sacerdote, según dice la carta a los hebreos. Y la causa de la muerte de Jesús podríamos encontrarla en muchos. Pilato, los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, el pueblo que no quiso salir de su comodidad, entre comillas, cumpliendo la ley, y rechazó al Salvador, que no quiso cambiar, que no quiso arrepentirse ante las palabras del Maestro. Arrepiéntanse, conviértanse, porque ya está entre ustedes el reino de los cielos. Por el contrario, estos son los que piden su muerte. Saben que su muerte nos va a producir la vida. Uno de ellos lo había dicho, como una profecía, es mejor que muera uno solo a que mueran todos. Pero ese solo salvará a la humanidad entera. Por eso el Señor, escuchábamos en el Evangelio según San Juan, se entrega a sí mismo. Lo buscan, pregunta a quién buscan. Si me buscan a mí, aquí estoy. Es decir, se entrega a Él, aquí estoy, y acepta ser condenado a muerte, sabiendo que es injustamente condenado. El Señor, quizás reflexionamos al meditar el Via Crucis, cuánto sufrió cuando fue flagelado, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le cargaron esa enorme cruz, cómo lo iban obligando a que caminara con las espadas los soldados romanos. Y él, como decía el profeta Isaías,
como un cordero llevado al matadero, no profirió ninguna palabra en contra de ellos. Nos enseñó que al caerse uno puede levantarse si tiene la finalidad, el objetivo de su vida de hacer o de cumplir la voluntad del Padre. Nos enseñó también durante su caminar hacia el Calvario cómo cargar nuestra cruz, estas adversidades, tribulaciones, pruebas. Ahora esta situación que nos agobia en todo el mundo, como es la pandemia del coronavirus o del COVID o COVID-19. Ahí está también nuestra cruz, cargarla como aquel hombre ayudó a cargar la cruz a Jesús, el cirineo, aquel hombre habitante de Cirene. Ayudar al Cristo que sufre, al Cristo que está a nuestro lado, enfrente, al Cristo que vemos, al necesitado, al pobre, al desvalido, al anciano, al niño por nacer. Ahí está aquel que lleva su cruz. Nosotros podemos ser aquel cirineo que ayude a cargar la cruz de Jesús en ellos. Que nosotros podamos también encontrarnos con esa buena noticia de que el Hijo de Dios, el Padre, no solamente nos ha dicho, mi Padre también es vuestro Padre, sino que además en la persona de Juan, el discípulo amado, nos entrega a su madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. La cooperadora o colaboradora de la salvación, la Santísima Virgen María. Pero hay que llegar hasta el final. Una de las últimas palabras del Señor en la cruz dijo, todo está consumado o todo está cumplido. Todo. Nos ha enseñado a cumplir la voluntad del Padre hasta el final, aún a costa de nuestra propia vida, pensando en la promesa de la resurrección. Cuando San Juan dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu, habla del Espíritu como aquel Espíritu cuando Dios dio la vida. Cuando el segundo relato de la creación habla de la creación del hombre, cuando Dios sopló en la nariz del hombre, del muñeco de barro que había hecho, y éste cobró vida, sopló sobre él. Y ahora dice San Juan, entregó su espíritu. Si es cierto que se refiere a la muerte, se refiere a entregarnos el espíritu de vida, de esa vida que nos prometió, el que cree en mí tendrá la vida eterna. Entonces es un día en que la Iglesia nos invita a un silencio contemplativo. Por eso iniciaba la meditación, la reflexión, invitándonos a pensar en el amor de Dios. Así como nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ahí está la prueba del amor. Nos ha amado hasta el extremo de entregar su vida por nosotros en la cruz. Contemplemos a Jesús en la cruz, que esa sea de ahora en adelante hasta
la vigilia pascual, esa meditación en silencio, aguardando aquella promesa de que al tercer día habría de resucitar, así como los apóstoles, los discípulos, la Virgen María y las demás mujeres que escucharon sus palabras que habría de resucitar, también nosotros en silencio durante este tiempo hasta la vigilia pascual y el domingo de resurrección, para que podamos exultar de gozo por la resurrección. Que así sea. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta celebración de la Pasión del Señor, haciendo nuestra oración universal. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. En casa los que pueden arrodillarse se arrodillan después de cada invitación o permanecen de rodillas hasta que se acabe la oración universal, o de pie y de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Rutilo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno,
que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Oremos en silencio.
Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pasar ahora a la adoración de la Santa Cruz. Recordemos que en casa pueden adorarla los que están siguiendo la transmisión. Adoramos la cruz por ser el instrumento con el que Cristo quiso entregar su vida por nosotros, no en sí misma, sino por ser instrumentos. Yo cantaré, miren el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado el Salvador del mundo, y ustedes responden en casa, vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Vamos a adorar a la cruz nosotros y allá en casa ustedes, los que están siguiendo esta transmisión.
Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular en que el Salvador del mundo, inmolado en una cruz, con su sangre redentora, a los hombres rescató. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Última parte, pasamos a la última parte de esta celebración con la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día, al rato, a las 7 de la noche, tendremos nuestro rosario al pésame a la Virgen. Y el día de mañana tendremos nuestra vigilia pascual, nos preparamos, ¿verdad? En la mañana pondremos un subsidio por ahí de el Sábado Santo y por la noche tendremos la vigilia pascual, la misa de resurrección, que así le llamamos con muchos nombres, a las 8 de la noche para que nos sigan en esta transmisión. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.